Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio llamado Nuestro Maná en el Desierto. En esta mañana quisiera que abra su Biblia en el libro de Salmos, número 138. Libro de Salmos, número 138. El pasaje es un poco extenso, pero solo leeremos el verso 7 y el verso 8. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Si no, solamente escuche lo que se podrá leer. Libro de Salmos 138, versículo 7 y versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, en esta mañana, mi Dios, agradecemos por su cuidado y su protección y muchas más cosas que usted ha hecho por nosotros. Y Dios, usted es digno de recibir toda honra y gloria, porque usted es bueno, ha sido más que bueno para con sus hijos. Y agradecemos por ello y rogamos, Dios, que usted pueda hablarnos por medio de su palabra. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. En esta mañana quisiera tratar un tema en lo que posiblemente no hablamos mucho en estas circunstancias, y la cual es la gratitud. El libro de los Salmos es un libro con palabras dirigidas hacia Dios. Cada palabra, cada frase son himnos del himnario hebreo. ¿Con qué propósito? Himnos que van dirigidos hacia Dios. Sin embargo, estas palabras son dadas a nosotros. ¿Para qué? Para que comprendamos cómo debemos dirigirnos a nuestro Dios. Cómo debe ser nuestra actitud, cómo deben ser nuestras palabras. Desde un lamento hasta una acción de gracias, desde cómo expresarnos por las cosas y maravillosas cosas que ha hecho nuestro Dios, hasta las cosas más difíciles que hemos vivido. Pero en este caso, el Salmo 138 es un salmo de gratitud, un salmo con el que podemos expresar y ver cómo David mostró gratitud a Dios y de qué maneras y de qué palabras. Por lo tanto, mi propósito es que usted comprenda cómo debemos expresar nuestra gratitud a nuestro Dios por lo que Él ha hecho sobre nosotros, y aún cómo debemos responder a todo lo que Él ha hecho, no porque sea injusto. Dios merece mucho más que palabras, mucho más que actitudes, porque a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Pero veamos, David expresa en el versículo 1 y el versículo 1 su intención de alabar a Dios por el amor y la fidelidad que ha mostrado hacia él delante de los gobernadores de su alrededor. Dice el versículo 1: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. David expresa que no hay temor, no hay miedo de agradecer a Dios, ni importa si tiene que agradecerlo delante de las personas, de los gobernadores delante que están a su alrededor. Él está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Y el versículo 2 nos dice: en su amor me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es su amor, simple y sencillamente, que lo motiva que motiva a Dios a darnos sus promesas preciosas y muy grandes, y la fidelidad que permite y asegura que cada una de ellas se cumpla. No lo merecemos, pero su amor es tan grande que Dios nos deja promesa tras promesa para que confiemos en Él, y su fidelidad se extiende para que creamos de que Dios lo va a cumplir, porque Él es fiel. Él es fiel. Pero veamos más a detalle cómo se muestra la gratitud de Dios, la gratitud de David, cómo fue manifiesta esta. Primeramente, hubo aflicción. El versículo 3 dice: el día que clamé, me respondiste. En la primera parte del versículo, David habla de su aflicción, sin especificar. No nos dice acerca de cuál era el problema, cuál era el conflicto, cuál era la tribulación que estaba viviendo. Pero es posible apreciar lo siguiente: que en medio de la dificultad, David invocó a Dios en busca de su ayuda. David invocó a Dios. En medio de un conflicto tan grande, tanto fue que dice: en día que clamé, una situación complicada, respondió Jehová. Invocó David a Jehová. ¿Por qué? Porque era el único que podía ayudarle. Y lo sorprendente es que David nos muestra que podemos tener, y nos muestra que toda persona
Y como hijos de Dios vamos a tener aflicción en el mundo. Y lo reafirma Cristo en el libro de Juan 16:33. Sin embargo, nos recuerda que hay un medio para invocarle, y esa es la oración. Todos tenemos un medio. Como hijos de Dios tenemos la oración. Dios sabe nuestras aflicciones, Dios conoce nuestros problemas, y Dios no pasa por alto esas situaciones. Pero Dios nos da un medio, que es la oración, para invocarle, para suplicar en busca de una respuesta. Y asimismo también vemos la súplica. Versículo 3, parte B, dice: me fortaleciste con vigor en mi alma. Esta parte nos permite ver cómo David suplicaba por ello. David se alaba a Dios por haberle respondido en su gracia, sin merecerlo a David, ante la aflicción. David no merecía una respuesta pronta. Sin embargo, Dios le respondió. Dios le da una porción de fuerza a su alma para enfrentar el temor y dándole el coraje para enfrentar el conflicto. Es interesante cómo Dios responde, porque al clamar David, Dios no le quita los conflictos, Dios no le quita a sus enemigos, Dios no mueve a David en un lugar donde tiene paz y tranquilidad, sino se le da a David la fuerza, la fortaleza, el coraje suficiente para afrontar el problema, no para evadirlo, para enfrentarlo. ¿Por qué? Porque esa fue la respuesta de David, de Dios hacia David. Y es digno de reconocer. Si nosotros pedimos paciencia, no vendrá una gran mansedumbre sobre nosotros, sino vendrán pruebas para que forjemos esa actitud en nosotros. Si nosotros queremos unidad con nuestra familia, Dios no va a poner sentimientos amorosos para que seamos una familia muy amorosa, sino que posiblemente van a acercarse problemas, situaciones complicadas que el propósito es que los una, los mantenga unidos, aún en los detalles y conflictos más graves. Es la manera en que Dios responde, y es interesante cómo David suplicaba esto. Y por lo tanto, David en su necesidad clamó a Dios y tuvo respuesta de Dios sin merecerla, igual que nosotros, de la manera que debía enfrentarla. Es sorprendente cómo Dios contestó a David, pero veamos cómo fue la liberación de David. El versículo 6 y versículo 7 nos dicen cómo Dios lo liberó. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Dios liberta a David prestando atención a su súplica, porque Él es excelso, teniendo especial interés en los humildes. Tal es el ejemplo de David, y teniendo bajo observación a los altivos, que son los enemigos de David. ¿De qué manera? Preservó su vida en medio de sus problemas. Si uno puede leer la biografía de David, escrita en los libros históricos del Antiguo Testamento, puede ver cómo Dios obraba en David ante las persecuciones que vivían de sus enemigos. David siempre tuvo cuidado de Dios, porque Dios preservaba su vida. Esa es la manera en que Dios le libertó. Le dio el rescate de sus enemigos. Siempre existían enemigos. Pareciera que David llegaba a libertarse de un enemigo y aparecía otro, pero no con el propósito de tenerlo con temor toda la vida, sino que confiar más en Dios. Le dio el rescate de sus enemigos. David mostró su ayuda fiel hacia Dios, hacia David. David recibió su ayuda de Dios, y por tanto también en nosotros lo ha hecho. Alguna y otra vez hemos recibido liberación. En una u otra ocasión nosotros hemos estado en una situación muy complicada en la que creemos que jamás o no tendremos salida. Y rogamos a nuestro Dios, y Dios contesta. Ya sea con una situación económica, familiar, de salud, cualquiera que sea la situación, Dios es fiel, que contesta nuestras oraciones en medio de nuestra angustia. ¿Por qué? Porque Él es bueno, y su fidelidad permanece para siempre. Y es entonces donde David muestra su testimonio. El versículo 4
Versículos 5 y 8 nos dice, y nos muestra el testimonio de David. Dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. El versículo 8 nos dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El conjunto de estos versículos reafirma la gratitud que tenía David por la bondad de Dios, por lo bueno que era Dios. Dios era tan benevolente, y es tan benevolente que merece la alabanza de todos nosotros, de todos los grandes de la tierra, no solo de sus hijos, sino de todos los reyes de la tierra. Y su amor es constante, nunca cesa, permanece para siempre, y no dejaría la obra de sus manos. Es una afirmación un poco retórica en decir, Él no desamparará la obra de sus manos, porque jamás lo va a hacer. Somos sus hijos, saben lo que pasamos y no va a desampararnos. Pero veamos de qué manera, cómo David agradeció. Tuvo que padecer una aflicción, suplicó, también mostró todo lo que tenía que hacer a través de la liberación, y finalmente dio su testimonio. Pues grande lo que Dios hace con nosotros, y es por ello que debemos darnos cuenta y tomar unos minutos y pensar cuántas cosas Dios ha hecho sobre nosotros, cuántas cosas Dios nos ha contestado, cuántas cosas ha hecho por nosotros sin merecerlo. Son muchas. Dios merece la gratitud de nuestras vidas y no solo de nuestras palabras. Debemos agradecerle, porque qué útil sería, cuán grato es que un hijo agradezca a su padre por las cosas que ha hecho. Cuánto gozo y alegría trae a su corazón, cuánto más que sus hijos le agradezcan a su Padre Celestial de las cosas que ha hecho. Posiblemente las situaciones que vemos nos encierran en nuestra mente qué vamos a hacer. Es cierto, pero que en estos tiempos podamos ver y reflexionar y agradecer por lo que Dios ha hecho y sin duda lo que Dios hará en un futuro. Reflexionemos sobre la fidelidad y el amor que Dios ha mostrado durante nosotros en estos años. Que Dios nos ayude a ser agradecidos delante de Él. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, en esta mañana, mi Dios, agradecemos su protección y su cuidado, y cuán grande por su amor y su fidelidad que ha mostrado sobre nosotros sin merecerlo. Mi Dios, las situaciones y circunstancias en que vivimos nos pueden alejar en ver y enfocarnos y entender que usted ha sido bueno con nosotros y no nos ha desamparado y no nos va a desamparar, mi Dios. Ayúdenos a mostrar la gratitud necesaria, la cual merece y es digna de todo honor. Agradecemos por lo que usted es bueno. En el nombre de Cristo se lo pedimos y agradecemos. Amén. Dios le bendiga.